La economía ha entregado noticias importantes en las últimas semanas, noticias que uno podría pensar alentadoras. La primera de ellas tiene que ver con la revaluación del peso. La segunda se entregó ayer con el tema de inflación, la más baja en los últimos 4 años. Se ha hablado también de los problemas con la regla fiscal y se presentó la semana anterior también una cifra de desempleo importante en el país. Para hablar de estos temas nos acompaña Luis Fernando Mejía, él es el director de FEDesarrollo. Empecemos con la revaluación. ¿Qué noticia es esa para el país, para nuestra economía? Buena, mala, sabemos que eso tiene que ver sobre todo con asuntos de política interior en Estados Unidos. ¿Cuánto puede demorarse esto? Pero empecemos hablando de qué beneficios puede traerle a la economía colombiana. Pues mire, sí, afortunadamente hemos visto una mejora del precio de la moneda colombiana frente al dólar en lo corrido este año. Recientemente, tal vez el día de ayer, hubo una pequeña subida, más o menos 10, 15 pesos, pero en el contexto de lo que ha sido el comportamiento del 2025 ha sido muy favorable. Y realmente, como usted lo menciona, esto tiene que ver con factores externos. Realmente, aquí el punto de fondo es la incertidumbre que ha generado las decisiones de política económica de la administración Trump. En particular, hay dos efectos grandes que han afectado justamente el comportamiento del precio de la divisa americana frente al resto de monedas. El primero, la guerra arancelaria, que si bien está en pausa, de todas maneras hay algunos aranceles vigentes que han generado una pérdida de valor de esa moneda frente al resto de monedas, especialmente las más fuertes, el euro y el yen. Y por otro lado, la reciente aprobación de esa ley llamada Grande y Bonita por el presidente Trump, que en términos prácticos extiende los recortes de impuestos que se habían implementado en la primera administración de Trump y además hace una serie de recortes en la política social, cuya consecuencia va a ser un aumento muy importante tanto del déficit fiscal, que ya es alto en Estados Unidos, y también de la deuda pública, que también es bastante alta, supera ya el 100% del tamaño de la economía. Esos dos factores han llevado en lo corrido este año que el dólar estadounidense haya tenido el peor desempeño en cerca de un cuarto de siglo, justamente por estos factores que han generado incertidumbre a nivel mundial. Eso ha generado también a nivel local que Colombia pues haya tenido una caída del precio del dólar, pero por ejemplo, si usted observa el comportamiento ya no del dólar sino del euro, ahí sí se ve pues que los temas internos, especialmente en el frente fiscal, sí han generado una importante depreciación. Así que buena noticia, pues naturalmente un dólar más barato, pues por supuesto favorece a los importadores, a los viajeros de colombianos en el exterior, y eso por supuesto también alivia en parte el bolsillo de los hogares en Colombia. Doctor Mejía, volviendo a la cifra de inflación, ¿esto pone sobre la mesa la posibilidad de que el Banco de la República reduzca las tasas de interés? Indudablemente, yo creo que la noticia de junio en materia de inflación fue positiva. Cuando usted observa la expectativa que tenían los analistas en la encuesta de opinión financiera que hacemos desde FEDesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, la expectativa era de 4,91%. El dato observado fue 4,82%, por debajo justamente de esa expectativa. Y eso le da un espacio adicional al Banco de la República para reducir su tasa de intervención. ¿Qué lo está frenando? Naturalmente, la preocupación en el frente fiscal. Recordemos que pues, el mes pasado, en junio, tuvimos varias malas noticias, entre otras la suspensión de la regla fiscal, el aumento en el déficit estimado para este año, que inicialmente estaba en 5,1% del Producto Interno Bruto, ahora va a ser 2 puntos porcentuales superior, 7,1%, y adicionalmente la reducción en la calificación de la deuda pública soberana por parte de Standard & Poor's y Fitch. Ese elemento, pues naturalmente genera algo de preocupación sobre la coyuntura, pero con esta buena noticia yo sí creo que para esta reunión del mes de julio el Banco de la República va a tomar la decisión de reducir su tasa de interés. No sustancialmente, creemos que en 25 puntos básicos. ¿Por qué no más? Porque otra vez el frente fiscal sigue generando preocupación, pero sí creemos que hay ese espacio para que el banco, especialmente en este segundo semestre del año, continúe reduciendo su tasa en la medida en que la inflación continúe teniendo esta tendencia bastante favorable. En el tema de empleo siempre tenemos dos versiones. En la última versión del gobierno, que las cosas han mejorado, una caída en el desempleo, pero hay una versión de la oposición y de algunos economistas diciendo el empleo formal ha venido cayendo y la informalidad es la más alta en muchos años. ¿Cómo vamos con noticias de empleo?
Pues bien, yo diría que el balance sí es positivo. Así, aquí le diría coloquialmente en términos pambelianos, es mejor tener más empleo que menos, ¿no? Entonces, pues indudablemente que la tasa de desempleo esté cayendo de forma sistemática en los últimos 3 años y que ya hayamos llegado a cifras de desempleo incluso por debajo del 9%, es favorable, es positivo. Pues por supuesto que la gente tenga esa capacidad de generación de ingresos es muy bueno para todos. Así que yo le diría que el balance sigue siendo positivo. Por supuesto, también hay que mencionar esa preocupación de que una parte muy importante, casi el 80% de esa generación de nuevo empleo, pues es empleo informal. ¿Qué está detrás de esto? Algunas decisiones que nosotros habíamos ya ratificado desde FEDesarrollo que podrían generar esas presiones al empleo informal, entre otras los aumentos desbordados del salario mínimo. Esa es una discusión muy difícil que se da siempre a finales de cada año, en donde están sentados los grandes empresarios, los sindicatos, y se ponen, digamos, a tomar decisiones sobre el aumento del salario mínimo, pero siempre olvidando que la mitad de la población ocupada en Colombia está ganando cifras por debajo justamente del salario mínimo. El 57% de los ocupados en Colombia son informales, y cuando usted sube mucho el salario mínimo, pues lo que hace es que esas personas que están por debajo del salario mínimo, pues cada vez les quede más lejos la posibilidad de ser formales. Entonces, ese tipo de decisiones pues han llevado a ese comportamiento de la tasa de informalidad, que más o menos en el último año ha venido creciendo, es algo atípico. Colombia había tenido reducciones pequeñas, pero al fin de cuentas reducciones en la tasa de informalidad, y ese va a ser otro reto muy importante de política económica para el próximo gobierno, como mantener las cifras de desempleo bajas, pero cambiando la composición de empleo para que realmente pues tengamos más empleo formal que informal. En ese contexto, pues la aprobación de la reforma laboral pues va a ser otro elemento que va a jugar en contra de esa generación de empleo formal. El presidente ha dicho permanentemente que se hace una especie de invocación al caos, que las cosas van mal, pero que las cifras muestran lo contrario, y habla de los temas que estamos hablando, de inflación, de desempleo, de la revaluación, de cierta estabilidad. Tiene razón de alguna manera el presidente en mostrar esos números, ¿no? Sí, totalmente. Yo le diría que no estamos en un caos económico, porque las cifras de crecimiento pues ahí son buenas, vamos en recuperación, una economía que va creciendo 2,6%, una inflación que va cayendo. Ahora, la responsabilidad del control de la inflación está en cabeza del Banco de la República, institución independiente del gobierno, así que ahí también, digamos, hay que decir con claridad que esto es más una tarea del banco que del propio gobierno. Las cifras de empleo indudablemente son buenas, a pesar de esa nota al pie que hacemos sobre la calidad del empleo, que la gran mayoría es empleo informal. Yo diría que la gran deuda en materia del gobierno tiene que ver con el frente fiscal, en donde sí hay un problema muy de fondo, un déficit fiscal altísimo, ratifico, el segundo más alto en 121 años de historia de cifras fiscales, y esa va a ser una papa caliente gigante que este gobierno le va a entregar al próximo gobierno. Y el otro tema, le diría yo, Pascual, en donde sí creo que hay una deuda por parte del gobierno, es que si bien la economía se viene recuperando, Colombia, cuando usted mira en los últimos 3 años, es decir, 2022, 2023 y 2024, en donde hay cifras ya, digamos, de materia económica, el crecimiento realmente ha sido muy bajo, ¿no? Colombia creció en el 2023 0,6%, 0,7% es el último dato actualizado por el DANE. El año pasado crecimos 1,7% y este año vamos a crecer 2,6%, es decir, un crecimiento trienal que está por debajo del 2,5%, pues no es algo que lo deja uno tranquilo en materia de crecimiento económico. ¿Y por qué estamos viendo unas cifras de crecimiento lento? Básicamente por la tasa de inversión. La tasa de inversión en Colombia el año pasado cerró en su nivel más bajo en casi 2 décadas, apenas el 16,6% del Producto Interno Bruto, y ahí sí creo que hay decisiones de política pública por parte del gobierno que han afectado negativamente el comportamiento de la inversión. Si eso se revierte y el país logra subir la tasa de inversión del 16% a cifras más consecuentes con su promedio histórico, que eran 21, 22%, la economía ya no estaría creciendo al 2, 2,5%, sino al 3,5, 4%. Entonces ahí está también ese otro componente de lo que le faltaría al gobierno para declarar un éxito en la política económica, es cómo aumentar la inversión, cómo aumentar el crecimiento, y pues por supuesto ahí sí podríamos tener una dinámica más interesante en materia de generación de empleo formal.